Me encontraba de pie entre un mar de personas en el gran salón de baile del hotel más lujoso de Ann Arbor, Michigan. Me llamo Kevin Brown, tengo 35 años, soy asesor financiero independiente y llevo una vida sencilla, rodeado de números y planes de inversión. Pero hoy no era el típico tipo de oficina sosteniendo una taza de café frío. Hoy era el día de la boda de mi hermana menor, Hannah Brown, y yo intentaba mimetizarme con aquel ambiente glamoroso. El salón estaba decorado de forma magnífica, con candelabros de cristal resplandeciente colgando del techo, proyectando un brillo dorado sobre las mesas y sillas bañadas en oro. El aroma de rosas frescas y vino premium llenaba el aire, mezclándose con la melodía suave de los violines que tocaba una orquesta en vivo en un rincón del salón. Más de 400 personas, socios de negocios, funcionarios locales y familiares del novio, conversaban en voz baja, y sus risas y murmullos resonaban como una sinfonía de riqueza y estatus. Yo me sentía fuera de lugar en medio de todo aquello. Pero por Hannah, forcé una sonrisa y apreté con fuerza mi copa de vino. Miré mi reloj, esperando con ansiedad. Hannah, mi hermanita, siempre había sido el orgullo de nuestra familia. Con 28 años, era hermosa, inteligente y estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida junto a Megan Mitchell, el hombre que ella creía su destino. La había visto crecer desde una niña traviesa en nuestra granja familiar hasta convertirse en una mujer exitosa que trabajaba en una agencia de publicidad. Esta boda era su sueño, y yo me había prometido a mí mismo que haría todo lo posible para que ese día fuera perfecto para ella. Entonces, en medio del ambiente animado, las puertas principales del salón se abrieron en silencio. Mis padres, Wesley y Charlie Brown, entraron. Como siempre, iban vestidos de forma sencilla. Mi padre llevaba su viejo traje gris, y mi madre un vestido largo azul pálido, algo descolorido, con los dobladillos desgastados. Su apariencia curtida hablaba de campesinos honestos, con las manos endurecidas por años de trabajar la tierra en nuestra granja a las afueras de Mount Pleasant. Habían alquilado un auto para venir desde el campo, a pesar de mis repetidas ofertas de ir a recogerlos. Ya estás bastante ocupado, hijo. Podemos arreglárnosla solos, me había dicho mi padre por teléfono, con voz cálida pero firme. Sabía que no querían ser una carga, pero al verlos allí, rodeados de tanta opulencia, sentí que el corazón se me encogía. La confusión era evidente en sus rostros. Mi padre, con su cabello blanco como la nieve y las profundas arrugas de una vida dura, recorría el salón con la mirada abierta, como si hubiera entrado en un mundo ajeno. Mi madre apretaba su mano con fuerza, los labios tensos, tratando de mantenerse serena. Eligieron en silencio un rincón apartado, cerca de una puerta lateral, pegados a la pared, intentando no molestar a nadie. Yo no estaba lejos, y la escena me llenó de una amarga punzada en el pecho. Mis padres habían sacrificado tanto por nosotros. Noches sin dormir preocupados por la cosecha, comidas escasas para ahorrar dinero y que mi hermana y yo pudiéramos estudiar. Y ahora estaban allí, como extraños en la boda de su propia hija. Tragué saliva con dificultad, intentando contener la tristeza que subía por mi garganta. Tengo que ir a saludarlos, pensé, y empecé a caminar hacia ellos. Pero no hubo sonrisas cálidas ni miradas amables por parte de la gente. Al contrario, algunos que notaron su presencia comenzaron a susurrar y a señalar. Miradas curiosas y críticas los recorrieron como si fueran una exhibición exótica. Alcancé a escuchar fragmentos de los murmullos. «Mira allá. Seguro son parientes de la novia, del campo», dijo una voz femenina, chillona. «Vestidos así y se atreven a venir aquí», añadió otra, con burla. La sangre me subió al rostro. Aceleré el paso, dispuesto a gritarles que se callaran. Pero todo ocurrió demasiado rápido. Justo cuando estaba a punto de llegar y saludarlos, los padres del novio, Charles y Donna Mitchell, se adelantaron. Aparecieron como surgidos de la nada, vestidos con atuendos costosos que brillaban bajo las luces. Charles, un empresario exitoso, llevaba el cabello perfectamente peinado y una sonrisa falsa. Donna, su esposa, lucía un llamativo vestido rojo de noche y un collar de diamantes reluciente.
Actuaron como si acabaran de notar a mis padres por casualidad, deteniéndose con una expresión ensayada de sorpresa. «Oh, hola. ¿Ustedes son los padres de la novia?», preguntó Charles en voz alta, lo bastante fuerte como para atraer la atención de quienes estaban cerca. Mi padre asintió con educación. Mi madre sonrió con timidez. Entonces Donna soltó un jadeo exagerado. «Dios mío, qué rústicos están vestidos». Pensé que los organizadores habían dejado pasar a un mendigo a la recepción. Rió a carcajadas, cubriéndose la boca de forma teatral, pero elevando deliberadamente la voz para que todo el salón volteara a mirar. Sentí que el corazón se me detenía. Eso no era una broma. Era sarcasmo afilado, convertido en humillación pública. Charles se sumó, con un tono cargado de desprecio. «Claro, agricultores de origen. Seguro están más acostumbrados a los graneros que a lugares como este. No se preocupen, no los echaremos mientras no ensucien el piso». Los comentarios despectivos sobre su origen campesino salieron sin ningún pudor, como si estuvieran contando una anécdota graciosa. A su alrededor, los susurros se multiplicaron y algunas personas reprimieron risitas. Mis padres quedaron paralizados. Sus rostros se sonrojaron antes de bajar la mirada, incapaces de responder, como si cualquier defensa fuera inútil en un lugar donde el dinero y el estatus lo dictaban todo. Vi a mi padre apretar con fuerza la mano de mi madre. Sus hombros temblaban levemente. Mi madre, la mujer fuerte que había soportado tantas dificultades, ahora solo inclinaba la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. A su alrededor, algunas carcajadas estallaron y miradas divertidas siguieron la escena como si estuvieran presenciando una obra cómica. El respeto había desaparecido por completo, sustituido por una curiosidad cruel. «Míralos, qué avergonzados están», susurró un hombre cerca de mí. Sentí la sangre hervir. Todo mi cuerpo ardía, como a punto de estallar. Corrí hacia mis padres y los tranquilicé con suavidad. «Mamá, papá, no hagan caso a lo que dijeron. Ya estoy aquí». Mis ojos ardían de furia, el cuerpo tenso como un resorte. Estaba a punto de enfrentar a Charles y Donna y gritarles que eran unos cobardes despreciables. Pero Charlie, mi madre, me sujetó el brazo con fuerza. Wesley, mi padre, negó lentamente con la cabeza, y su mirada me dijo: «No hagas nada imprudente ahora, hijo. Hoy es el día de Hannah». Su voz temblaba, pero era firme. Tuve que tragarme la rabia. Arruinar la boda rompería el corazón de mi hermana, y no podía hacerle eso. Pero la humillación no terminó allí. Apenas era el comienzo. Menos de un minuto después apareció mi cuñado, Megan Mitchell. Caminó hacia nosotros con aire imponente, su elegante smoking negro ajustado a la perfección sobre su figura alta. Megan, de 32 años, hijo único de Charles y Donna, siempre actuaba como si fuera el centro del universo. No ocultó su actitud de superioridad. Recorrió a mis padres de pies a cabeza con una mirada fría, como si estuviera inspeccionando mercancía defectuosa. En lugar de calmar la situación, la reforzó abiertamente. «Oh, ya llegaron. Su presencia aquí es solo por la gracia de nuestra familia. No crean que están al nivel de nadie en este lugar». Su voz resonó con arrogancia, agitando de nuevo al público. Deberían conocer su lugar y cuidar cada movimiento. Porque si causan algún problema, no tendrán cómo hacerse responsables. Todo mi cuerpo se puso rígido. Apreté los puños hasta que me temblaban. Ver la dignidad de mis padres pisoteada frente a todos me ahogaba de rabia. Quise lanzarme sobre Megan y golpear ese rostro soberbio, gritarle que no era más que un farsante. Pero no podía. No ahora. Hannah estaba preparándose para la ceremonia, y su sonrisa era lo único que me detenía. Apreté los dientes, respiré hondo, tratando de mantener la calma. Pero en lo más profundo, un fuego ardía, esperando el momento de estallar. Me quedé observando a Megan reír y charlar con sus amigos. Su smoking brillaba bajo las luces de cristal. Cada gesto, cada sonrisa falsa era como echar más leña al fuego.
Mis padres seguían en el rincón apartado, forzando sonrisas para los pocos invitados que se les acercaban. Pero veía claramente el temblor en las manos de mi padre y las marcas de lágrimas en el rostro de mi madre. No podía permitir que esto continuara. Respiré hondo otra vez. No podía mostrar mi furia. No podía hacer un escándalo. Caminé hacia Megan, cada paso pesado, como si pisara brasas encendidas. Levantaba su copa junto a un funcionario local, riendo a carcajadas. Me detuve a su lado, sonreí con cortesía y dije en voz baja: «Megan, hay algunos asuntos sobre la ceremonia que necesitamos hablar en privado. ¿Puedes acompañarme un momento?». Mi tono era tranquilo, como si fuera una conversación normal sobre la organización del evento. Megan me miró con indiferencia, se encogió de hombros. «Claro. Guía tú», dijo con burla. Puse mi mano en su codo, sin fuerza, pero con firmeza, y lo aparté de la multitud. Miré a mis padres y les hice un leve gesto de tranquilidad. Mi padre asintió apenas. Era una promesa silenciosa, lo manejaría, pero no hoy y no arruinando el día de Hannah. Entramos en un pasillo estrecho detrás del salón. La música de los violines se fue apagando hasta desaparecer. El corazón me latía con fuerza, pero me obligué a respirar con calma. Entramos a una pequeña sala de preparación usada por el personal. Cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó claro. Ahora estábamos solos. Lo miré fijamente. «Megan, si la humillación hacia mis padres continúa, lo pagarás caro. No creas que voy a dejar pasar esto». Mis palabras cortaron el aire como una cuchilla. Megan me observó un segundo y estalló en carcajadas. «¿Pagar el precio? ¿Hablas en serio, Kevin? ¿Quién crees que eres?». Se rió, con las manos en los bolsillos. Apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La rabia me quemaba, pero me contuve. «Por Hannah. Por hoy. No te atreverías a hacer un escándalo en la boda de tu propia hermana», continuó. «Todo aquí pertenece a mi familia. El hotel, los invitados, incluso la novia. Tú solo eres un asesor financiero mediocre de Ann Arbor. No te engañes». Sus palabras se clavaron como cuchillos. Rió una vez más y salió, dejándome solo. Volví al salón, intentando aparentar normalidad. Pero el desprecio continuó, ahora de forma más sutil. A mis padres los sentaron cerca de la entrada de servicio, lejos del escenario. No los mencionaron en las presentaciones, no los invitaron a las fotos familiares. Yo observaba todo, guardándolo en la memoria como una lista de deudas pendientes. Cuando Hannah entró con su vestido blanco, radiante, decidí aguantar. Pero supe que algo se había roto para siempre. Desde ese día, todo sería diferente. Así es como se demuestra respeto y consideración hacia la familia del novio. Sus palabras sonaron como una orden, no como una sugerencia. Mis padres se quedaron paralizados, con los cuchillos y tenedores suspendidos en el aire. Vi a mi madre mirar a mi padre con los ojos muy abiertos, llenos de shock. $180,000 para una boda. Para nosotros, eso era una fortuna. Pero al ver a Hannah sentada allí, radiante, charlando felizmente, dijo con entusiasmo: «Ay, mamá, papá, la boda va a ser preciosa». Ambos asintieron en silencio. «Está bien, nos haremos cargo», dijo mi padre, con la voz ligeramente temblorosa. Temían que su hija fuera vista como menos afortunada, que se convirtiera en objeto de chismes. Temían que se le rompiera el corazón si todo se venía abajo. Yo sentí la injusticia con claridad y quise objetar de inmediato. «Señor, señora, esas costumbres antiguas ya no aplican, ¿no? ¿Por qué no dividir los gastos?». Pero en ese momento no supe ni por dónde empezar. Todo estaba envuelto en el disfraz de la tradición y las viejas costumbres, como una armadura impenetrable. Megan intervino con una sonrisa burlona. «No se preocupen, nosotros aportaremos apoyo moral». «¿Apoyo moral?». Apreté los dientes, tragándome la rabia.
La reunión terminó con apretones de mano fríos, y durante el camino de regreso, el ambiente en el auto era pesado. ¿Qué piensan de todo esto, mamá, papá? Pregunté. Mi padre suspiró. Está bien, al final es por Hannah. Después de aquella reunión, el desprecio de la familia del novio dejó de ser sutil. Empezaron a enviar correos exigiendo cambios en el menú de la recepción, añadiendo artículos lujosos como una orquesta en vivo y flores importadas, sin consultarnos. En las reuniones de planificación era lo mismo, los Michey siempre en la cabecera de la mesa y nosotros relegados a los extremos. Cuando llegó el presupuesto final de la boda, el total alcanzaba los $180,000, muy por encima de las posibilidades de mis padres. Incluía extravagancias que jamás habían considerado: un hotel de 5 estrellas, un fotógrafo famoso de Nueva York, una limusina e incluso fuegos artificiales. Lo leí con el corazón acelerado. Mamá, papá, tenemos que negociar esto. En estos tiempos no hay razón para que la familia de la novia cargue con todo, les dije con firmeza. Pero mis padres no querían que la boda de su hija se arruinara. Eligieron aguantar en silencio. Pidieron dinero prestado a conocidos. Tío, ¿podrías prestarnos algo? Te lo devolveremos poco a poco. Hipotecaron propiedades, vendieron sus bienes más valiosos, como la vieja camioneta y algunos pequeños terrenos. Los vi pasar noches enteras haciendo cuentas, mientras mi madre lloraba en silencio al vender su anillo de bodas. Por la felicidad de Hannah, decía, con la voz quebrada. De vuelta al presente, en la carretera vacía, apreté el volante con fuerza. Estaba aturdido al pensar que todos esos sacrificios silenciosos no solo no habían sido valorados, sino que habían terminado en la humillación pública de hoy. El auto avanzaba en la noche, el viento frío entrando por la ventana, pero la ira dentro de mí ardía con fuerza. ¿Cómo se atrevían a hacer esto? ¿Por qué Hannah no había visto esas señales de alerta? Esos recuerdos me hicieron temblar. Supe que a partir de ese momento tenía que actuar. Ya no podía permitir que mis padres siguieran sufriendo. Mi departamento en Ann Arbor estaba envuelto en la oscuridad cuando abrí la puerta. El clic de la cerradura sonó como un susurro solitario. Era de madrugada. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana, pero el sueño me evitaba como a un enemigo. Me quité el abrigo, lo arrojé al sofá y me dejé caer en la cama, mirando el techo mientras la luz intermitente de la calle se filtraba por las cortinas. El ambiente frío del cuarto, con montones de documentos financieros sobre el escritorio, me mantenía aún más alerta. Las imágenes de la boda regresaban como una pesadilla interminable. Mis padres bajando la cabeza ante comentarios sarcásticos, Hannah sonriendo felizmente y Megan con su sonrisa arrogante. ¿Por qué una familia que presumía tanto de riqueza se negaba a aportar siquiera una parte de los gastos? Esa pregunta zumbaba en mi mente sin descanso. Me senté, encendí la lámpara del escritorio y fui por un vaso de agua. El líquido frío no logró apagar la sospecha que ardía dentro de mí. Todo había sido demasiado calculado. Sin discusión. Sin negociación. Como si el plan hubiera sido cargar todo el peso sobre nosotros desde el inicio. Si de verdad eran tan ricos como decían, no necesitarían esconderse detrás de excusas como la tradición. Presumían mansiones, autos de lujo y conexiones políticas. Entonces, ¿por qué obligar a mis padres a asumir todo? Algo no cuadraba. Mi corazón empezó a latir más rápido, como cuando analizo una inversión de alto riesgo. No podía quedarme con suposiciones. Tenía que descubrir la verdad. Esa misma noche decidí investigar. A la mañana siguiente, con ojeras profundas pero una determinación de hierro, llamé a Tom, un viejo amigo de la universidad que trabajaba en un banco local en Ann Arbor. Tom, ¿puedes ayudarme a revisar un poco a Michey Enterprises? Le pregunté, fingiendo curiosidad profesional. Tom se rió. Kevin, nunca cambias. Siempre investigando. Está bien, pero esto queda entre nosotros. Más tarde, me devolvió la llamada. Kevin, revisé los archivos. La empresa Michey no es tan sólida como parece. Está hundida en deudas.
El flujo de efectivo es crítico. Han hipotecado casi todo y tienen préstamos a corto plazo con intereses altísimos. Sin capital nuevo, están en serios problemas. Me dejé caer en la silla. La fachada estaba resquebrajándose. No me detuve ahí. Contacté a Sarah, una amiga contadora en Detroit. Al reunirnos, me mostró documentos claros, ingresos en caída, pagos retrasados, deudas acumuladas. No eran magnates. Eran deudores desesperados. Sentado en el café, mirando las calles de Ann Arbor, sentí un peso enorme en el pecho. ¿Cómo se atrevían a humillar a mis padres cuando ellos mismos estaban al borde del colapso? Hannah estaba en medio de todo. Creía que Megan era un príncipe, pero en realidad era un fraude. Tenía que advertirla. Le escribí un mensaje: «Hermana, necesito verte con urgencia. Nuestro café de siempre mañana por la mañana. Es importante». Al día siguiente, cuando la vi entrar al café, radiante y feliz, supe que no sería fácil. Me habló de su luna de miel, de su nueva vida, de sus planes futuros. Cuando por fin le conté la verdad, ella reaccionó con negación, luego con enojo. «Kevin, deja de meterte en mi matrimonio», me dijo con lágrimas en los ojos. «Soy adulta. Sé lo que hago». Sus palabras me atravesaron como hielo. No insistí más. La vi marcharse, y me quedé solo con el café frío y el corazón pesado. Decidí observar, esperar, pero no intervenir todavía. Días después, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada urgente de mis padres. Su tono serio me heló la sangre. Conduje de inmediato hasta Mount Pleasant, temiendo lo peor. Pero al llegar, los encontré tranquilos, sentados a la mesa con té caliente y galletas caseras. «Hijo, cálmate», dijo mi padre sonriendo. «Tenemos algo importante que contarte». Sacó unos documentos y dijo con voz firme: «Nuestra granja ha sido compensada con $2.400.000. Aprobaron un proyecto de infraestructura. Una autopista pasará por toda la propiedad». Me quedé sin palabras. La granja de mi infancia ahora valía una fortuna. Y en ese momento entendí que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. La compensación fue justa y, tras pensarlo detenidamente, mis padres habían firmado los documentos. Pero lo más sorprendente fue que, después de mucha reflexión, decidieron confiarme la gestión total del dinero, confiando en mi criterio financiero, en mi comprensión del dinero y en mi visión a futuro para la familia. «Eres asesor financiero. Sabes cómo hacer que el dinero crezca. Nosotros ya estamos mayores y no queremos correr riesgos. Usaremos esto para vivir mejor y tú también podrás cuidar de Hannah», dijo mi padre, con los ojos brillantes. Mi madre asintió. «Confiamos plenamente en ti». Me quedé sin palabras ante su decisión, impactado y profundamente conmovido. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin darme cuenta. Agradecido en silencio por su fe absoluta en mí, los abracé con fuerza. «No los voy a defraudar. Lo prometo». Ese momento se sintió como un punto de inflexión, disipando parte de mis preocupaciones por Hannah. Ahora tenía los medios para proteger a la familia. En las semanas siguientes, una vez completados todos los trámites legales, el dinero fue transferido oficialmente a la cuenta. Decidí mantenerlo en confidencialidad absoluta, sin decírselo a nadie fuera de la familia, ni amigos, ni colegas, y especialmente todavía no a Hannah. Que lo descubra por sí sola primero, pensé. Me dediqué a investigar a fondo, invirtiendo de manera metódica, priorizando opciones seguras y sostenibles por encima de las arriesgadas y llamativas. Estudié el mercado bursátil, bonos gubernamentales, bienes raíces, todo lo necesario para garantizar crecimiento con el menor riesgo posible. Cada noche me sentaba frente a la computadora, calculando, creando hojas de cálculo y gráficos y consultando a algunos expertos de confianza. «La seguridad es lo primero», me repetía, pensando en los sacrificios de mis padres. Tras hablarlo con ellos, decidimos comprar una casa cómoda en las afueras de Ann Arbor, totalmente equipada y adecuada para una jubilación tranquila.
Tenía un patio amplio, habitaciones luminosas y una cocina moderna. No era lujosa, pero sí cálida y acogedora. Guié a mis padres por los pasillos, abriendo cada habitación. «Creo que este lugar es perfecto para ustedes», dije despacio. «Tranquilo, ventilado y no tan lejos de la ciudad. Aquí estarán más cómodos». Mi padre se detuvo a mirar el patio trasero, permaneció en silencio unos segundos y luego asintió. Su voz se suavizó. «Estar cerca de ti así lo hace todo más fácil. Ya estamos grandes. Vivir cerca de nuestro hijo nos da paz. Mudé a mis padres para que vivieran conmigo. Organicé mi vida para equilibrar el trabajo con su cuidado diario. Levantarme temprano para preparar el desayuno, conversar por las noches, llevarlos a caminar al parque los fines de semana, todo eso se volvió mi prioridad. La vieja granja ya era un recuerdo, pero una nueva vida había comenzado. Y en el fondo, sabía que ese dinero podía ser la clave para salvar a Hannah cuando llegara el momento. La ansiedad seguía ahí, pero ahora yo era más fuerte. Ese giro lo cambió todo. Los primeros meses en la nueva casa transcurrieron en una frágil calma, como una cáscara delgada que ocultaba la tormenta que hervía dentro de mí. Mis padres se adaptaron rápido a la vida en la ciudad. Mi madre plantó algunas macetas de verduras en el balcón. Mi padre se sentaba junto a la ventana a leer periódicos viejos. Cada noche cenábamos juntos, comidas sencillas pero llenas de calidez. «Hijo, estás tan ocupado y aún así nos cuidas. Eres maravilloso», me decía mi madre, acariciándome el cabello como cuando yo era niño. Yo sonreía, pero esa sonrisa no llegaba a mis ojos. Mi trabajo como asesor financiero seguía siendo exigente, con largas reuniones y números danzando en la pantalla, pero mis pensamientos siempre volvían a Hannah. Ella llamaba de vez en cuando, con una voz alegre mientras hablaba de su vida de casada, pero yo percibía la tensión en cada palabra. «Estoy bien, Kevin. No te preocupes», decía. Pero yo sabía que no lo estaba. La información sobre los Michei seguía atormentándome, las deudas crecientes, los ingresos en caída. Me preguntaba cuánto tiempo más tardaría en resquebrajarse esa fachada. Traté de no intervenir, tal como se lo había prometido aquel día en el café. Pero cada noche, cuando mis padres ya dormían, me quedaba solo en la sala, revisando informes financieros o mirando por la ventana mientras la ansiedad me invadía. Ann Arbor en otoño era hermosa, con hojas doradas cayendo, pero para mí todo se veía gris y apagado. Llamé a Hannah algunas veces, pero nuestras conversaciones eran cortas. Evitaba hablar a fondo de Megan. «Está muy ocupado, pero me trata bien», insistía. Yo tragaba saliva, recordando la mirada furiosa que me había lanzado cuando le advertí sobre las finanzas de su familia política. ¿Algún día vería la verdad? ¿O el amor seguía cegándola? Esa impotencia me quitó el sueño durante muchas noches, pero me repetía que debía esperar. El tiempo lo demostraría todo. Entonces, una noche, una tormenta feroz azotó la ciudad, como si el cielo mismo descargara su furia. La lluvia golpeaba el techo, el viento aullaba entre las rendijas y los relámpagos partían el cielo negro. Ese día me había quedado hasta tarde en la oficina terminando un informe de inversión complicado, intentando distraerme de mis preocupaciones. Eran las 10 de la noche cuando salí del edificio. Ya llovía a cántaros. Corrí hasta el auto, empapándome en segundos, y conduje por las calles desiertas de Ann Arbor. Los faros cortaban la cortina de lluvia, los limpiaparabrisas chillaban sin descanso. El trayecto se sintió eterno. El agua se acumulaba en el asfalto y tuve que reducir la velocidad para no patinar. Pensé en Hannah. ¿Estaría a salvo con esa tormenta? ¿Megan estaría con ella o en algún otro lugar? Al girar hacia la calle cercana a casa, los faros iluminaron de pronto a una figura caminando por la orilla de la carretera, tambaleándose bajo la lluvia. Reduje la velocidad y entorné los ojos. Era una silueta pequeña, empapada, con la cabeza agachada luchando contra el viento. Mi corazón se encogió. Me resultaba demasiado familiar. Me detuve,
Bajé la ventanilla y grité por encima del estruendo de la lluvia. «Disculpa. ¿Necesitas ayuda?» La figura se giró y me quedé helado. Era Hannah. Mi hermana estaba allí, bajo la lluvia torrencial, el rostro pálido bajo las luces del coche, el cuerpo entero temblando de frío y pánico. El agua le chorreaba por el cabello, la ropa se le pegaba a la piel y sus ojos rojos e hinchados estaban llenos de dolor. «Hannah, ¿qué haces aquí?», grité, la voz quebrada, saltando del auto sin siquiera apagar el motor. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza. Temblaba violentamente, incapaz de hablar, hundiendo el rostro en mi hombro mientras sollozaba sin control. «Sube al coche». «Estás helada», le dije, llevándola al asiento del copiloto. Encendí la calefacción al máximo y la envolví con una chaqueta que llevaba atrás. Hannah se acurrucó, respirando entrecortadamente, sujetando el vaso de agua caliente que saqué del termo. El corto trayecto hasta casa se sintió interminable. «¿Qué pasó? ¿Por qué caminabas bajo la lluvia?» «¿Tu casa queda lejos de aquí?», pregunté, angustiado. Ella solo bajó la cabeza. Al verla así, supe que mis temores de tanto tiempo atrás se habían cumplido. No estaba bien. Todo se había roto. Entramos por la puerta trasera para no despertar a mis padres. Caminaba con dificultad, dejando huellas mojadas en el suelo. La llevé a la sala, encendí una lámpara tenue y la cubrí con más mantas. «Siéntate aquí. Te traeré agua caliente», susurré. Le tomó tiempo calmarse. Cuando por fin alzó la mirada, su rostro demacrado, el maquillaje corrido y los ojos hinchados me destrozaron el corazón. «Cuéntame qué pasó», le pedí con suavidad. Entre sollozos, Hannah lo confesó todo. Megan le había sido infiel con su secretaria durante meses. Cuando lo enfrentó, se volvió violento. Gritos, objetos rotos, golpes. La había amenazado con el divorcio, diciéndole que no valía nada. «Esta noche me volvió a golpear», dijo entre lágrimas. «Me tuve que ir. No tenía dinero. Caminé hasta encontrarte. La furia me invadió como un incendio. Me levanté de golpe. «Lo voy a matar», grité. Hannah me detuvo, aferrándose a mi camisa. «Por favor, no. No empeores las cosas. Solo déjame quedarme aquí esta noche. No le digas nada a mamá ni a papá». Asentí con dolor. Preparé el sofá, le hice sopa caliente y me quedé a su lado hasta que se durmió. Esa noche supe que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Hannah se había ido. Solo dejó una nota: «Gracias por anoche. Estoy bien. No te preocupes». Apreté el papel con rabia. No podía permitir que esto continuara. Recordé las deudas de los Mitchell. Ese era el punto débil. No con golpes, sino con inteligencia. Decidí comprar sus deudas de forma anónima. Contacté a Tom, usé intermediarios, oculté mi identidad. Durante semanas adquirí préstamo tras préstamo, hasta convertirme en su acreedor principal sin que ellos lo supieran. Ahora su destino financiero estaba en mis manos. Más tarde, Hannah aceptó reunirse conmigo en un café. Llegó agotada, con moretones mal disimulados. Yo mantuve la calma. «Hannah, divorciarte no es impulsivo. Es una decisión racional para proteger tu vida y tu futuro». Al final, me miró y dijo: «Estoy embarazada». Sentí que el mundo se detenía. Aún así, supe que debía actuar con más rapidez. Semanas después, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada del hospital. «Hannah está en estado crítico». Corrí bajo la lluvia, el corazón desbocado. En el hospital, un médico me dio la noticia. Ella estaba fuera de peligro. Pero habían perdido al bebé. Me quedé allí, sin fuerzas, con el dolor atravesándome el pecho, sabiendo que a partir de ese momento ya no había marcha atrás. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se cayó? Balbuceé, pero el doctor negó con la cabeza. Señales de impacto por una fuerte colisión. Necesitan firmar los documentos.
Debemos completar los registros. El dolor me invadía, pero me mantuve firme para firmar lo necesario, las manos temblando sobre el papel. Me di cuenta de que nadie de la familia Mitchell había aparecido. Ni Megan, ni Charles ni Donna. La habían abandonado como si Hannah fuera solo una carga. La ira se mezclaba con el dolor y sentí ganas de golpear la pared, pero me contuve. Tenía que mantenerme fuerte por Hannah. En los días siguientes no me separé de su cama, cuidando a mi hermana en cada pequeño detalle. El hospital se convirtió en un segundo hogar. Dormía en las sillas de la sala de espera, llevaba comida de casa, limpiaba su rostro y contaba historias ligeras para consolarla. Llamé a mis padres al hospital. Cuando entraron y vieron a Hannah conectada a suero y monitores, ambos se congelaron en shock. Mi madre cayó junto a la cama, lágrimas cayendo sin control. «Mi hija, ¿por qué tiene que sufrir así?», sollozó, su mano temblorosa tocando la de Hannah. Me agaché, sosteniendo los hombros de mi madre, y con voz firme pero tranquila dije que había sido solo una caída accidental, sin revelar más. Sabía que algunas verdades, si se decían ahora, solo harían que todo se derrumbaran más. Hannah yacía inmóvil, pálida, labios sin color, desgarradora, como si pudiera desaparecer con el más mínimo contacto. Cuando recuperó la conciencia, sus ojos parpadearon unos segundos, atónita, mirando alrededor intentando recomponer recuerdos fragmentados. De repente se congeló. Una profunda ausencia apareció en su mirada. Sus manos se dirigieron lentamente al vientre y se detuvieron. En un instante, rompió en sollozos de pánico. Gritó, voz hecha pedazos. «¿Qué pasó con mi bebé, Kevin? ¿Por qué ya no siento nada?». Se abrazaba el estómago con fuerza, lágrimas cayendo sin cesar, su cuerpo entero temblando violentamente. La tomé rápidamente entre mis brazos, sintiendo lo delgada y ligera que se había vuelto, y me dolió el corazón. «Tranquila, Hannah», repetí, con la voz quebrada. «Estoy aquí. No voy a ningún lado. Los doctores te salvaron». Al escuchar eso, mis padres se congelaron. Mi madre pausó su respiración y mi padre se mantuvo en silencio, como comprendiendo lo que no hacía falta decir. Sus ojos se encontraron en un momento de agonía, y luego ambos se acercaron a la cama. Mi madre abrazó a Hannah con fuerza, acariciando su cabello con manos temblorosas, lágrimas cayendo en silencio. Mi padre se quedó cerca, brazos alrededor de ambas, su voz entrecortada susurrando palabras de consuelo. Nadie preguntó más. La verdad era demasiado evidente, y la pérdida se aceptó en el silencioso abrazo familiar. Hannah lloró como nunca antes, como si todo el dolor reprimido durante tanto tiempo finalmente estallara. Alcancé el botón de llamada, casi suplicando por el doctor. Solo cuando regresaron, administraron un sedante y hablaron suavemente. Su estado comenzó a estabilizarse gradualmente. Yacía más tranquila, ojos abiertos, pero vacíos, mirando fijamente el techo blanco. No más lágrimas, solo un silencio aterrador de pérdida. Me senté junto a la cama, sosteniendo su mano con fuerza, sin decir nada más. En ese momento entendí que hay dolores que ninguna palabra puede calmar. Solo la presencia y el tiempo podrían sostener a alguien en este mundo. Después de unos días, su espíritu se asentó un poco. Hannah logró comer un poco de sopa y le pregunté suavemente qué había pasado. «Cuéntame qué pasó». Me miró, lágrimas cayendo de nuevo. «Ese día discutí con Megan. Se enojó porque pregunté por la secretaria. Luego forcejeamos y me empujó por las escaleras. Después de eso, no recuerdo nada». Esa verdad me llenó de tristeza y odio, como un cuchillo torciéndose en mi corazón. Megan había matado a su hijo no nacido. Apreté los puños bajo la mesa, la sangre hirviendo, pero me mantuve calmado frente a ella. «Me encargaré de esto», susurré. Desde entonces, la caída de Hannah fue evidente a pesar de nuestros esfuerzos. Hablaba poco, comía irregularmente y lloraba silenciosamente por las noches. Mis padres se turnaban en el hospital. Mi madre contaba viejas historias para consolarla,
pero el dolor de perder a un hijo era demasiado grande. Cuando la dieron de alta después de una semana, de camino a casa, Hannah me miró con determinación y dijo: «Quiero divorciarme de Megan. Nunca volveré a esa casa». En su voz no quedaba esperanza frágil, solo claridad nacida de demasiado dolor. Asentí, un alivio mezclado con tristeza subiendo en mi pecho. «Te ayudaré», dije despacio. «Lo superaremos». La llevé a casa, organizando un cuarto seguro y privado en nuestra cómoda casa donde mis padres pudieran cuidarla diariamente. Desde entonces, comencé a prepararme seriamente para su decisión, contactando a un abogado para iniciar el proceso de divorcio, reuniendo pruebas necesarias del abuso y organizando todo discretamente para que, en el momento adecuado, revelara mi identidad como acreedor. En las noches silenciosas, cuando todos dormían, me sentaba solo, mirando el oscuro patio trasero, entendiendo que cada límite había sido cruzado demasiadas veces. A partir de ese momento, no protegería a mi hermana solo con consejos. Usaría todo: dinero, conocimiento e incluso mi ira para acabar con esta pesadilla. Megan y su familia pagarían el precio. La tormenta había llegado, y yo estaba listo. 2 semanas después de que Hannah fuera dada de alta, nuestras vidas giraban en torno a la recuperación. No solo física, sino emocional. Se quedaba en casa con mis padres y conmigo, en un acogedor cuarto privado lleno de libros y macetas con flores que nuestra madre había plantado para confortarla. Hannah hablaba menos que antes, con la mirada a menudo perdida hacia la ventana, su mano inconscientemente acariciando su vientre vacío. La veía llorar en silencio cada noche, y me dolía el corazón como un cuchillo. Mis padres se preocupaban sin descanso. Mi madre cocinaba los platos favoritos de Hannah cuando era niña: sopas de pollo a fuego lento, galletas de miel, mientras mi padre contaba viejas historias de la granja para consolarla. Pero la pérdida era demasiado grande. Su hijo no nacido, su última esperanza de una familia feliz, desaparecido por la violencia de Megan. Suprimí mi ira, sin revelar la verdad completa a mis padres para no causarles más dolor. Pero cada vez que pensaba en él, la sangre me hervía. No solo la engañó y golpeó, había matado indirectamente a mi sobrina o sobrino. No permitiría que se saliera con la suya. Comencé a preparar el divorcio, contactando a un abogado destacado en Ann Arbor, un viejo amigo universitario especializado en casos de violencia doméstica. «Kevin, el caso de tu hermana es sólido. Evidencia médica, testimonios, antecedentes. Ganaremos», dijo con confianza por teléfono. Reuní todo: informes del hospital sobre las lesiones, fotos de moretones de aquella noche lluviosa, incluso los mensajes de infidelidad que Hannah había guardado. Al principio dudaba, temiendo la opinión pública, pero después de noches sin dormir, asintió. «Quiero terminar, Kevin. No puedo más». Presentamos los papeles y, gracias a la evidencia clara, la audiencia de divorcio se programó rápidamente, solo semanas después. Recuerdo el día que recibimos la notificación. Mi corazón latía como tambores de guerra. Esto no era solo un divorcio, era el primer paso para revertir la situación. El día de la audiencia llegó bajo un cielo gris de Ann Arbor, pesado de nubes como presagiando tormenta. El tribunal local, un edificio antiguo con pasillos de mármol y olor a papeles, estaba lleno, pero solo con algunos familiares y abogados. Llevé a Hannah allí. Vestía un sencillo vestido negro, cabello recogido, rostro pálido pero resuelto. Apreté su mano con fuerza. «Estoy aquí. Eres muy fuerte, Hannah». Solo di todo. Nos sentamos del lado de la demandante junto a nuestro abogado. Miré al otro lado. Megan y sus padres, Charles y Donna, estaban allí impecablemente vestidos, como si asistieran a una fiesta. El contraje negro elegante, sus padres con atuendos caros y el collar de diamantes de Donna brillando. Pero su actitud permanecía fría y superior, como si esto fuera solo un inconveniente menor. La audiencia comenzó con el martillo de la juez, una mujer de mediana edad, voz grave. El abogado de los Mitchell, un hombre respetado, se levantó primero para defenderlos. Retrataron a Hannah como la problemática, insinuando que era débil, demasiado sensible y exageraba todo. Su señoría, mi cliente, el señor Megan Mitchell,
ha hecho todo lo posible en este matrimonio, pero la señora Hannah Brown es impulsiva e irritable por asuntos triviales. Las acusaciones de violencia son simples malentendidos, y el divorcio se debe a su ingratitud y falta de mérito para una familia prestigiosa como los Mitchell. El sarcasmo continuó sin vergüenza, alegando ingratitud, indignidad y que el divorcio era resultado de su impulsividad. Donna susurró a Charles, audible para nosotros: «Esa chica nunca fue buena pareja. Tan rústica, siempre haciendo escándalo». Megan se sentó allí, una mueca de desdén en los labios, ojos recorriendo a Hannah como si estuviera por debajo de él. Mi sangre hirvió, mi cuerpo se tensó como un resorte. Quise levantarme y gritar que ellos eran los que estaban hundidos en deudas, pero me contuve. Me senté junto a ella, suavemente, asegurándola: «Respira hondo. No los escuches. Pronto contarás tu versión. La verdad prevalecerá». Asintió, apretando mi mano, ojos llenos de lágrimas pero sin caer. La audiencia continuó con los testimonios de nuestro lado. Nuestro abogado presentó la evidencia, informes médicos, fotos de lesiones, y luego fue el turno de Hannah. Por primera vez, se puso erguida en el tribunal, voz temblorosa al inicio, pero firme. Relató todo: la traición al descubrir el affair con su secretaria, la violencia escalando de bofetadas a golpes, las amenazas de divorcio si resistía, y el precio que pagó. La empujaron por las escaleras en un forcejeo, perdiendo a su hijo no nacido. El tribunal guardó silencio mientras la historia se desarrollaba. Las defensas de los Mitchell se tornaron torpes y débiles. Su abogado intentó interrumpir. «Fue solo un accidente, su señoría». Pero la juez negó con la cabeza, mirada firme. Miré a Megan. Estaba rígido, rostro pálido, la mueca arrogante desaparecida. Charles y Donna susurraban frenéticamente, rostros enrojecidos, pero no se atrevieron a interrumpir. Algunos reporteros y familiares murmuraban, con ojos comprensivos hacia Hannah. La audiencia concluyó con el divorcio aprobado rápidamente por la clara evidencia de abuso. Hannah no pidió bienes. «No quiero nada ligado a ellos», susurró antes. La juez golpeó el martillo. Divorcio aprobado, sin división de bienes según la solicitud de la demandante. Hannah respiró aliviada, hombros temblando, y la abracé con fuerza. «Se acabó, hermana. Por fin eres libre». Pero no había terminado. Tan pronto se anunció el fallo, me levanté para hablar, voz calmada pero firme como una bomba retrasada. La juez asintió. «Señor Brown, ¿tiene algo que añadir?». Presenté un grueso expediente, manos firmes, mirando directo a Megan y sus padres. «Su señoría, soy Kevin Brown, hermano de la señora Hannah, pero hoy hablo como acreedor legal de todos los préstamos pendientes a nombre de la familia Mitchell. Todas las transferencias se han completado legalmente a través de intermediarios». El tribunal quedó en silencio absoluto, luego estalló en murmullos. Frente a la corte y los presentes, revelé los detalles de la deuda, totalizando $1.200.000, incluyendo préstamos bancarios, fondos de inversión y personales. Exigí que la parte contraria pagara en su totalidad según el calendario, o tomaría acciones legales, ejecuciones y liquidación de activos. Detallé cada uno, con voz firme. Los $500.000 del banco de Ann Arbor, asegurados con la mansión. Los $300.000 de antiguos socios, asegurados con vehículos y acciones de la empresa. La sala vibraba. Los padres de Megan se congelaron, rostro pálido al darse cuenta de que todo había salido de control. Megan estaba atónito, su arrogancia desmoronada. «Imposible. ¿Quién eres tú para hacer esto?», balbuceó, luego quedó en silencio, comprendiendo que no había escape, mientras su fachada se desnudaba en público. Me miró con miedo y odio, pero yo lo enfrenté con frialdad, recordando cada humillación desde la boda hasta ahora. La juez golpeó el martillo para mantener el orden. «Esto está fuera de los procedimientos de divorcio, pero los documentos son válidos, las partes deberán resolverlo en privado». Tomé la mano de Hannah y la guié fuera del tribunal, dejando atrás escaleras desconcertadas y caóticas. «¿Cómo lo hiciste?», susurró Hannah. Sonreí tristemente. «Me he estado preparando mucho tiempo, hermana. Ahora se acabó». Salimos. La lluvia había cesado, el cielo clareaba, con rayos de sol como un nuevo comienzo.
Después, los medios cubrieron la historia ampliamente, exponiendo las deudas y la caída de los Michei. Los periódicos locales de Ann Arbor titularon «Empresario prominente colapsa tras divorcio, enterrado en deudas. Acreedor revelado, el hermano de la novia». Los reporteros investigaron más, entrevistando antiguos socios, y todo se desmoronó. Préstamos retrasados, falso glamour. Para pagar las deudas, tuvieron que liquidar todos los bienes valiosos. Mansión vendida apresuradamente con descuento, autos de lujo subastados, acciones de empresas transferidas, relojes y obras de arte desaparecieron. Supervisé todo a través de mi abogado, exigiendo pagos puntuales, y cumplieron sin escapatoria. De ser celebrados, cayeron en la penuria, viviendo en un pequeño apartamento alquilado, enfrentando el desprecio de quienes antes los adulaban. Mira a los Michei ahora, prácticamente mendigos, escuché a amigos comentar. Su arrogancia pasada quedó expuesta, desde humillar a mis padres en la boda hasta la violencia contra Hannah. Perdieron amigos, socios los abandonaron, y Megan, ahora desempleado, buscando trabajos menores, rostro antes arrogante, demacrado y roto. Tras todos esos eventos tumultuosos, mi familia volvió gradualmente a un ritmo de vida tranquilo, libre del ruido y la presión del pasado. La cómoda casa en los suburbios de Ann Arbor se convirtió en un verdadero santuario, con su jardín frondoso y la luz matinal filtrándose suavemente por las cortinas. Sin llamadas de emergencia a medianoche. Sin preocuparse por dónde estaba Hannah o qué estaba sufriendo. Comenzamos a vivir más despacio, disfrutando de las pequeñas cosas. Mi padre sentado leyendo en el porche, mi madre cocinando en la moderna cocina, y Hannah comenzó a sonreír más seguido, aunque todavía tímidamente. Volví a mi trabajo como asesor financiero, pero con la mente más ligera. Ya no pasaba noches planeando represalias. La vida fluía como un río tranquilo después de una inundación, llevándose recuerdos dolorosos y limpiando toda la suciedad. Llevé a Hannah a sesiones regulares de terapia con una psicóloga de mediana edad en el centro de Ann Arbor, cuya oficina era acogedora, llena de plantas verdes y sofás suaves. Al principio, Hannah estaba retraída, guardando distancia, encorvada en la silla, sujetando pañuelos con fuerza, respondiendo solo brevemente. «No quiero hablar más de eso», susurró en la primera sesión, mirada al suelo, lágrimas cayendo. La terapeuta fue paciente, y yo esperaba afuera, corazón encogido cada vez que la veía salir exhausta. Las primeras sesiones fueron difíciles. Hannah hablaba de perder al bebé, los moretones, las esperanzas destrozadas, y cada vez lloraba hasta agotarse. La llevaba a casa en silencio, solo apretando su mano en los semáforos en rojo. «Lo hiciste muy bien», decía, y ella asentía débilmente. Con el tiempo, esas raras sonrisas comenzaron a aparecer más seguido. Después de unos meses, Hannah se abrió más en terapia, recordando memorias de la infancia con voz más ligera, a veces incluso riendo con viejas historias tontas. Cada vez que regresaba a casa, sus ojos brillaban más, ya no ensombrecidos por el cansancio. Una tarde me miró y dijo suavemente: «Hoy me siento mucho más ligera». La abracé con fuerza, notando cómo la esperanza regresaba lenta pero constantemente. Vivir en un espacio seguro con la familia al lado ayudó a Hannah a recuperar estabilidad paso a paso. Ya no entraba en pánico al recordar el pasado. La casa se convirtió en una fortaleza. No más llamadas amenazantes de Megan, ahora prohibidas por orden judicial. No más temores sobre incertidumbre financiera. En esos momentos comprendí que el mayor valor no reside en el dinero ni en la victoria, sino en la sensación de seguridad y el respeto mutuo. El dinero de la compensación, que ahora crecía de manera constante mediante inversiones seguras, era solo una herramienta, no el objetivo. Sentado allí, viendo a mi familia reunida, reflexioné sobre el largo camino que habíamos recorrido. Desde la humillación de la boda hasta el juicio de justicia, desde el dolor de la pérdida hasta la paz del presente. El dinero puede comprar una casa o saldar deudas, pero no puede comprar la sonrisa de Hannah ni la mirada tranquila en los ojos de mis padres. Eso proviene del respeto, respeto por los orígenes del otro, por el dolor del otro y por el derecho a ser feliz. Aprendí que ganar o perder es algo temporal. La familia es eterna.
Al mirar atrás, comprendí que no todo sacrificio vale la pena si se construye sobre el miedo y la tolerancia incondicional. Mis padres se sacrificaron por la boda, pidiendo prestado para cubrir los gastos, pero a cambio recibieron humillación y sufrimiento. Hannah se sacrificó por amor, soportando la violencia con la esperanza de cambiar a Megan, pero el resultado fue perder a su hijo y casi perder también su vida. Recordé esas noches sin dormir, planeando la adquisición de las deudas, y comprendí que el sacrificio solo es valioso cuando es voluntario y acompañado de respeto, no de miedo o coerción. El sacrificio ciego solo alimenta la injusticia y prolonga el dolor. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, saqué una lección clara. La familia solo tiene verdadero significado cuando las relaciones se construyen sobre el respeto, no sobre el poder o el estatus. Los Mitchells una vez usaron el dinero y la posición para menospreciarnos. Pero al final, colapsaron precisamente porque carecían de lo más básico, el respeto por los demás. Mi familia era diferente. Desde los agricultores trabajadores hasta un asesor financiero como yo, nos mantuvimos firmes porque sabíamos escuchar, estar cuando se nos necesitaba y no juzgar por apariencias o estatus. Los orígenes nunca definen a una persona. El amor y el respeto son la verdadera base. Le conté esto a Hannah durante nuestras conversaciones nocturnas. Ella merecía respeto, no una vida de resistencia. También aprendí otra amarga lección. El silencio frente a la injusticia no siempre es paciencia noble. A veces, ese mismo silencio permite que el mal persista. Me había mantenido callado en la boda para no arruinar el gran día de mi hermana. Pero ese silencio solo fortaleció su desprecio. Si hubiera hablado antes, tal vez Hannah no habría sufrido tanto. El silencio, en muchos casos, es una forma de complicidad, una lección costosa que tuve que reconocer. Me prometí que a partir de ahora nunca volvería a cerrar los ojos ante la injusticia, sin importar cuán pequeña fuera. Y lo último que guardé para mí y para Hannah fue la enseñanza de tener el valor de poner límites y alejarse cuando una relación solo causa daño. Elegir la paz no es egoísta, es una responsabilidad con uno mismo. En ese instante, supe que ella sería más fuerte. Nuestra historia termina aquí, pero esas lecciones permanecerán conmigo por el resto de mi vida.